Almohadilla, almohadilla, bomba turca. Ande destroza la amistad de Kerem, la tensión oculta al descubierto. Hola, hola, amantes de las novelas turcas, bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy para sumergirnos juntos en el fascinante mundo de las series turcas que nos roban el corazón. Hoy vamos a hablar de un tema que siempre genera debate y nos mantiene al borde del asiento: amistades explosivas y tensiones secretas. Prepárense porque vamos a destapar algunas relaciones que a simple vista parecen inquebrantables, pero que esconden más de lo que imaginamos. ¿Alguna vez han sentido esa vibra extraña entre dos personajes que se supone que son solo amigos? Esa química latente que te hace sospechar que hay algo más, algo que está a punto de explotar. Pues bien, hoy vamos a analizar esas dinámicas complejas que a veces terminan dinamitando amistades y revelando sentimientos ocultos. Esas miradas que duran un segundo más de lo necesario, esos gestos de protección que rozan lo romántico, esas conversaciones cargadas de subtexto que nos hacen cuestionar si realmente estamos viendo solo una amistad o el preludio de algo mucho más intenso. Antes de empezar, quiero invitarlos a que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Semanalmente traigo contenido nuevo sobre las series turcas que más nos gustan, análisis de personajes, curiosidades, detrás de cámaras y mucho más. Así que no se lo pierdan. Y ahora sí, vamos al lío. La primera serie de la que vamos a hablar es, sin duda, una que causó furor en todo el mundo: Senkalkapma. Esta comedia romántica protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso pero frío arquitecto. El género es obviamente comedia romántica, pero con toques de drama que la hacen irresistible. La serie no solo nos ofrece una historia de amor cautivadora, sino también un análisis interesante de cómo las circunstancias pueden forjar conexiones inesperadas y cómo el destino, a veces, tiene planes diferentes para nosotros. En la serie vemos cómo Eda y Serkan se ven obligados a fingir un compromiso para que él pueda recuperar a su exnovia. Sin embargo, a medida que pasan tiempo juntos, la línea entre la farsa y la realidad se empieza a difuminar. Aquí es donde entra en juego la amistad entre Eda y Kerem, Serkan. Pero analicemos esto más a fondo. La relación entre Eda y Serkan comienza con una base de desconfianza y animadversión. Él la considera una molestia, una interferencia en sus planes. Ella lo ve como un hombre arrogante y sin corazón. Sin embargo, la necesidad de mantener la farsa del compromiso los obliga a interactuar, a conocerse, a descubrir las vulnerabilidades y las fortalezas del otro. Si bien la relación principal es romántica, inicialmente se construye sobre una base de, obligación amistosa. Deben apoyarse mutuamente en su falso compromiso. La tensión secreta reside en que, desde el principio, se siente una conexión innegable entre ellos. La amistad se convierte en un campo minado de sentimientos no resueltos, miradas intensas y celos disimulados. Cada interacción es una bomba a punto de estallar. La serie juega constantemente con la idea de que esta amistad es una fachada para algo mucho más profundo. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Porque la serie ejemplifica a la perfección cómo una amistad puede ser dinamitada por la tensión romántica y las expectativas no dichas. Pensemos en las escenas donde Serkan protege a Eda de situaciones incómodas, o cuando Eda logra derribar las barreras emocionales que Serkan ha construido a su alrededor. Estas son acciones que van más allá de una simple amistad, que revelan un cariño profundo y una conexión genuina. Un dato interesante es que la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin no se limitó a la pantalla. Su relación traspasó la ficción y se convirtieron en pareja en la vida real. Esto sin duda añadió un ingrediente extra a la serie y la hizo aún más atractiva para los fans. Verlos interactuar sabiendo que había un romance floreciendo detrás de cámaras hizo que cada escena fuera aún más intensa y significativa. Aunque su romance terminó, la magia que crearon en pantalla sigue viva, y muchos fanáticos aún anhelan su reconciliación. Su historia, dentro y fuera de la pantalla, es un claro ejemplo de cómo la química y la conexión pueden transformar una simple amistad en un romance apasionado. Ahora pasemos a otra serie que explora las complejidades de la amistad y la tensión oculta: Erkencicus. Esta serie, también de comedia romántica, está protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. Nos cuenta la historia de Sanem Aydin,
una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Candy Beat. Erkenci-Kus es una serie que celebra la autenticidad, la libertad y el coraje de perseguir los sueños. Sanem es una joven que desafía las convenciones sociales y que se atreve a vivir la vida a su manera. Kan es un hombre que ha vivido una vida de responsabilidades y que encuentra en Sanem la inspiración para romper con las cadenas del pasado. En Erkenci-Kus la amistad entre Sanem y sus compañeras de trabajo, Ayan y Muazzez, es fundamental. Son su apoyo, su confidentes y su fuente de alegría. Sin embargo, la tensión se genera a partir de la relación de Sanem con Kan. Ayan, en particular, es muy protectora con Sanem y desconfía de Kan, lo que crea fricción entre las amigas. Ayan ve la relación de Sanem y Kan como una amenaza a su amistad, y sus celos y desconfianza generan tensión. La amistad de Sanem y Ayan se ve constantemente puesta a prueba por los secretos y las mentiras que surgen de la relación de Sanem con Kan. Aquí la dinamita no es tanto una tensión romántica directa entre amigas, sino más bien los celos y la desconfianza que surgen de una relación externa que amenaza la estabilidad del grupo. Analicemos el personaje de Ayan. Ella es una amiga leal y protectora, pero también es posesiva y celosa. Su miedo a perder a Sanem la lleva a desconfiar de Kan y a sabotear su relación. Esto nos muestra cómo a veces, las buenas intenciones pueden tener consecuencias negativas y cómo es importante confiar en las decisiones de nuestros amigos, incluso si no las entendemos del todo. La trama se complica aún más cuando Kan pierde la memoria. Sanem se ve obligada a reconquistarlo, y esto genera aún más tensión con sus amigas, quienes no entienden por qué ella sigue aferrándose a una relación que parece imposible. La serie explora cómo las amistades pueden verse afectadas por las decisiones amorosas y cómo los secretos pueden erosionar la confianza. La amnesia de Kan es un catalizador que pone a prueba la fuerza de la amistad entre Sanem y sus amigas. Ellas ven cómo Sanem sufre y se sacrifican por un hombre que no la recuerda, y esto las frustra y las hace cuestionar si su amistad vale la pena. Sin embargo, al final, el amor y la lealtad prevalecen, y las amigas logran superar los obstáculos y fortalecer su vínculo. Un detalle interesante de esta serie es que se filmó en hermosos escenarios de Estambul y sus alrededores, lo que le da un toque especial y la hace aún más atractiva visualmente. Los paisajes exuberantes, las calles pintorescas y la arquitectura impresionante de Estambul se convierten en un telón de fondo perfecto para la historia de amor de Sanem y Kan. Además, la banda sonora es muy pegadiza y contribuye a crear la atmósfera romántica y divertida de la serie. La música complementa las emociones de los personajes y crea una experiencia inmersiva para el espectador. Nuestra siguiente parada es en el mundo más intenso y dramático de ***, Karasevda ***. Esta serie dramática, protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagul, narra la trágica historia de amor entre Kemal Soydere, un joven de clase humilde, y Nihan Sezin, una chica rica. Karasevda es una serie que nos muestra la crueldad de las diferencias sociales y la injusticia del destino. Kemal y Nihan son dos almas gemelas que luchan por estar juntas, pero que se ven separadas por las barreras impuestas por la sociedad y las maquinaciones de un villano despiadado. En Karasevda, la amistad entre Kemal y Sally es un pilar importante en la vida de ambos. Se conocen desde la infancia y se apoyan mutuamente en todo. Son como hermanos, comparten sueños y aspiraciones. Sin embargo, la tensión se genera cuando Kemal se enamora de Nihan, quien está comprometida con Emir Kozcuoglu, un hombre poderoso y manipulador. Sally, que también siente algo por Nihan, se siente traicionado por su amigo. Aunque Sally no expresa directamente su amor por Nihan, es evidente que siente celos de Kemal. Su amistad se ve puesta a prueba por la rivalidad amorosa y las diferencias sociales. La lealtad de Sally se divide entre su amistad con Kemal y sus propios sentimientos por Nihan. Esta situación lo atormenta y lo convierte en un personaje complejo y ambiguo. La dinamita en esta amistad reside en los sentimientos reprimidos y la lealtad dividida. Sally se debate entre apoyar a su amigo y aceptar que él no puede tener a Nihan. Además, la serie explora cómo las ambiciones personales y las presiones sociales pueden afectar las relaciones de amistad. El amor no correspondido de Sally hacia Nihan crea una tensión constante, amenazando con destruir la amistad que tanto significa para él y Kemal. La serie nos plantea preguntas difíciles sobre la naturaleza del amor, la amistad y la lealtad. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por nuestros amigos? ¿Podemos superar los celos y la envidia para mantener una amistad?
Kara Sevda es una serie que te atrapa desde el primer momento con su trama intensa y sus personajes complejos. Un dato curioso es que ganó el premio Emmy Internacional a la mejor telenovela en 2017, convirtiéndose en la primera serie turca en recibir este prestigioso galardón. Esto demuestra la calidad de la producción y la universalidad de su historia. El éxito de Kara Sevda trascendió las fronteras de Turquía y conquistó a audiencias de todo el mundo. Y finalmente, para cerrar con broche de oro, vamos a hablar de Medcezir. Esta serie dramática, protagonizada por Atay Ulusoy y Serini Sarkaya, es una adaptación turca de la serie estadounidense DOC. Nos cuenta la historia de Yaman Koper, un joven problemático que es acogido por la familia Serez y se enamora de Mira Beylice, una chica rica y popular. Medcezir explora temas como la diferencia de clases, la búsqueda de identidad y la importancia de la familia. Yaman es un joven que lucha por superar su pasado y construir un futuro mejor. Mira es una chica que aparenta tenerlo todo, pero que en realidad esconde inseguridades y secretos. En Medcezir, la amistad entre Yaman y Mert Serez es crucial. Mert es el hijo de la familia que acoge a Yaman y se convierte en su mejor amigo. Son como hermanos, comparten risas, confidencias y sueños. Sin embargo, la tensión surge cuando ambos se enamoran de la misma chica, Eylül Buluter. Eylül es la mejor amiga de Mira y al principio se siente atraída por Yaman, pero luego se da cuenta de que está enamorada de Mert. La amistad entre Yaman y Mert es puesta a prueba por sus sentimientos por Eylül. La competencia por el amor de Eylül genera una fuerte tensión entre Yaman y Mert. La amistad se ve amenazada por los celos y las inseguridades. La dinamita aquí es la clásica rivalidad amorosa que pone a prueba la lealtad y el respeto mutuo. La serie explora cómo los sentimientos románticos pueden complicar las relaciones de amistad y cómo es importante la comunicación y la honestidad para superar los conflictos. La serie nos muestra cómo los celos pueden nublar el juicio y cómo es importante poner los intereses de la amistad por encima de los deseos personales. Medcezir es una serie que te engancha con su trama juvenil y sus personajes carismáticos. Un dato interesante es que la serie fue muy popular entre el público joven turco y lanzó a la fama a sus protagonistas, a Atay Ulusoy y Serini Sarkaya. La serie resonó con el público joven porque abordaba temas relevantes para su generación, como la presión social, la búsqueda de la identidad y las relaciones amorosas. Bueno, mis queridos fanáticos de las series turcas, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las amistades explosivas y las tensiones secretas que hemos encontrado en estas series. Hemos visto cómo los celos, la rivalidad amorosa y los sentimientos no resueltos pueden dinamitar relaciones aparentemente inquebrantables. La clave para superar estos obstáculos reside en la comunicación honesta, la lealtad y el respeto mutuo. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí. Recuerden que este es solo mi punto de vista y me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál de estas series les gustó más? ¿Creen que la tensión entre los personajes era real o solo una estrategia de guión? ¿Han experimentado alguna vez una situación similar en sus propias amistades? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Su participación enriquece el debate y nos permite conectar a través de nuestra pasión compartida por las series turcas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en la próxima aventura turca. Ciao.